Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de absoluta salud. Como siempre, esos son mis deseos. El día de hoy vamos a dar inicio a un temita que tiene relación con lo que hemos estado viendo desde el inicio de la semana. El día de ayer, que fue día lunes, que iniciamos semana, estuvimos platicando un poquito acerca del sector agropecuario y de las ramas de ese sector. Hoy vamos a hablar de un fenómeno o de un suceso que tuvo muchísima importancia dentro de nuestro país y que tuvo, además de importancia, muchísima consecuencia en lo que hoy somos, en lo que hoy organizamos, en lo que hoy establecemos. Y estoy hablando de la reforma agraria y la repartición de la tierra. No sé si ustedes ya han escuchado acerca de este suceso, pero pues si no, el día de hoy lo vamos a estar platicando, ¿verdad? Es un suceso que forma parte de la historia, parte fundamental de la historia, pero que es muy necesario que lo estudiemos para que nosotros podamos entender la realidad de cierto tipo de comunidades el día de hoy. Vamos a iniciar, chicos. La reforma agraria, como tal, la palabra, hace referencia precisamente a una serie de cambios que se dieron dentro del sector de la agricultura. Por eso su nombre es reforma agraria. Reforma que hace referencia a cambiar algo y agrario que hace referencia precisamente al ámbito de la agricultura. Por lo tanto, la reforma agraria hace referencia a los cambios que hubieron dentro de la agricultura, dentro del sector agricultor, ¿verdad? Bueno, la reforma agraria, chicos, trajo consigo una consecuencia o una finalidad que fue precisamente la repartición de tierras, y de eso vamos a estar platicando a lo largo de la clase, ¿ok? Vamos a iniciar, chicos. Alrededor de el espacio de tiempo que ocupó la Revolución Mexicana, que fue por ahí o que se celebró a partir del año de 1910, pues hubo una serie de cambios, una serie de consignas muy tremendas y muy sentidas. Uno de los caudillos que más luchaba y que más llevaba encima la consigna del sector agrícola era precisamente Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue uno de los grandes caudillos que era parte de tierras agrícolas, que era hijo de campesinos, que había vivido entre campesinos y por tanto sabía las necesidades y los atropellos que estos campesinos padecían. Entonces llevaba con él la consigna de luchar por ellos. Mucho tiempo duró esta guerra por reclamar los derechos, por reclamar las libertades que como seres humanos nos corresponden, y finalmente cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Se hizo una reforma. Bueno, después de promulgarse la Constitución, se hizo una reforma al artículo 27 de la Constitución que establece la propiedad de las tierras a partir de esta lucha, ¿verdad? El artículo 27 de la Constitución establece, entre otras cosas, la manera en que se da la repartición de tierra en nuestro país. Entonces se tuvo que hacer una reforma a este artículo para que pudiera hacerse la realidad del suceso que les voy a comentar. Los campesinos, chicos, vivían una serie de atropellos tremendos, eran mal pagados, mal alimentados y muy trabajados, eran explotados de hecho. Todas las cosechas, todas las tierras trabajadas, pues eran producto de ellos, de su trabajo. Sin embargo, no podían aspirar a más o no podían aspirar a tener mejor calidad de vida, porque la tierra o la propiedad de las tierras que servían para la agricultura estaban como privatizadas, es decir, le pertenecían a los terratenientes. Los terratenientes eran dueños de hectáreas y hectáreas y hectáreas interminables de tierra, y los campesinos estaban destinados a trabajar toda su vida en esas tierras, pero sin obtener los beneficios justos. El beneficio total se lo llevaba el terrateniente.
Esto no solo afectaba la vida económica del país y no solamente afectaba a los campesinos, también afectaba, chicos, la producción. Como la propiedad de la tierra estaba exclusivamente para unos pocos, pues la producción no era la más adecuada y por ende pues no teníamos una vida agrícola productiva. Entonces cuando con Emiliano Zapata esto dijo, no puede no puede seguir sucediendo este fenómeno, no puede ser así. Entonces a partir de la Revolución Mexicana pues se hace también esta reforma a la Constitución en su artículo 27. ¿Y qué pasa? Las tierras que le pertenecían a los grandes terratenientes son expropiadas para ser repartidas a los campesinos. A esa repartición se le llamó ejidos. Los campesinos formaron ejidos en que las tierras eran repartidas. Aunque las tierras eran repartidas, no eran propiedad de una sola persona, sino eran propiedad del ejido completo. Eran tierras comunales, de tal manera que la comunidad era dueña de todas las tierras. Sin embargo, la explotación sí era individual. De tal manera, si a ti te tocaba cierta parte de tierra y tú la explotabas, tú sacabas algún tipo de beneficio al utilizarla como tierra de agricultura, pues el beneficio sí era exclusivamente tuyo. Por eso entonces se hace esta reforma a la Constitución. Esto es lo que se le conoce como reforma agraria y se empiezan a repartir las tierras. Para que ustedes conozcan o tengan una mayor claridad acerca de estos temas, precisamente les voy a hablar un poquito de un ejemplo de tierras ejidales. No sé si ustedes han escuchado por ahí el municipio de Unión, el Santo Domingo, perdón, municipio de Unión Juárez. No sé si ustedes han escuchado por ahí esta población. Santo Domingo es un pueblito que está un poquito arriba de Cacahuatán. Pasamos Cacahuatán, Faja de Oro, Trinidad. Después de Trinidad está Santo Domingo y luego sigue Unión Juárez, ¿no? Antes de llegar a Unión Juárez está Santo Domingo. De hecho, es muy conocido porque ahí se encuentra una atracción turística que es precisamente la Casa Grande. Bueno, si lo ubican, Santo Domingo es parte de lo que fue la reforma agraria en México y la repartición de tierras. En Santo Domingo todas las tierras son ejidales, es decir, pertenecen al ejido. Sin embargo, la explotación es individual y obviamente los beneficios de esa explotación son individuales. Generalmente en Santo Domingo lo que más se produce es el café y por tanto las tierras son utilizadas para la agricultura o para la siembra del café, ¿verdad? Ahí hay un comisariado ejidal que se encarga de ser como el presidente, digámoslo así. El comisariado ejidal se encarga de todo lo relativo al control de las tierras, de la cooperativa, de las decisiones que se toman a través de la mesa directiva que conforma el comité ejidal de la población. Aquí las decisiones se toman en conjunto, ¿sale? Porque son una comunidad ejidal, entonces todos participan en la toma de decisiones y todos los ejidatarios pues toman las decisiones para ver qué es lo que conviene a la población y qué es lo que no. Bueno, la Casa Grande, chicos, lo que hoy es la atracción turística de la Casa Grande, era precisamente la casa del terrateniente que era dueño de todas las tierras de Santo Domingo. ¿Qué pasa con la reforma agraria? Viene la reforma agraria y todas las tierras de ese terrateniente le son expropiadas, le son quitadas y por tanto empiezan a ser repartidas entre los miembros de la comunidad, entre los campesinos de la comunidad que antes le trabajaban a ese terrateniente. Cada campesino entonces empieza a tener su tierra, empieza a explotarla. ¿Con qué finalidad se hace la reforma agraria y el reparto de tierra en el país, chicos? La reforma agraria y el reparto de tierra en el país se hace con la finalidad de ampliar el espectro de la agricultura de nuestro país. ¿Qué quiero decir con ampliar el espectro? Pues producir más, chicos. Como antes la tierra solo le pertenecía a un terrateniente, era muy difícil explotarla, producir más, porque las decisiones estaban supeditadas a una sola persona que muchas veces no tenía ni idea de las necesidades del campo y de las tierras.
Entonces, pues las las decisiones estaban supeditadas a este personaje, por lo que pues la agricultura era precisamente una de las actividades más bajas que teníamos en el país. Entonces la reforma agraria se hace para potenciar la agricultura y para producir este sistema igualitario, en el que los campesinos pudieran satisfacer sus necesidades y no vivieran en esas pobrezas y en esos maltratos que los terratenientes establecían sobre ellos, ¿no? Por eso se hace la repartición de tierra, para que todos estos pudieran obtener beneficio, ¿verdad? Bueno, el ejido, chicos, es una forma especial de tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra aquí en los ejidos se considera comunal, se considera de todos, ¿no? Ya les había dicho que aunque la explotación y los beneficios de esa explotación es privado, las tierras pues pertenecen a la comunidad. Por lo tanto, esas tierras no pueden hipotecarse, no pueden darse en prenda ni nada, porque son tierras de una comunidad, ¿no? Por eso en los ejidos es muy difícil que te vendan un terreno, al menos que toda la cooperativa esté de acuerdo, y las escrituras no son escrituras como las conocemos. Las escrituras son las que salen de la cooperativa o del ejidatario. Entonces es muy diferente a cómo se lleva a cabo en el sistema jurídico tradicional. Allá no hay escrituras como tal, solamente títulos de propiedad, así se llaman, ¿no? Títulos de propiedad que son otorgados precisamente por los comisariados ejidales o por aquellos que forman parte de la mesa directiva del ejido, ¿verdad? Bueno, los núcleos de población dentro de los ejidos tienen ciertos derechos. Primero, a tomar decisiones en conjunto, los núcleos de población ejidal, a que todos los puntos de vista sean tomados en cuenta, a que haya un respaldo por parte de la cooperativa ejidal en cualquier caso que se pueda suscitar, a recibir apoyos. Generalmente el gobierno manda apoyos a las comunidades ejidales para potenciar la agricultura, recibir esos apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente son lugares muy chiquitos. Santo Domingo es un lugar muy chiquito, ahí lo que más se produce, ya les había comentado, es el café. Si vamos a Santo Domingo podemos ver en los patios, por ejemplo, los granos de café tendidos, secándose para después ser molidos. Entonces es una experiencia muy bonita. Si ustedes no han ido y les interesa saber acerca de la reforma agraria y la repartición de la tierra, vayan, pueden platicar con el comisariado ejidal. Bueno, ahorita en época de pandemia no vayan, no salgan, pero más adelante pueden platicar con el comisariado ejidal, pueden obtener respuestas, ellos les cuentan la historia. De hecho, en la casa ejidal hay un mapa de cómo era antes Santo Domingo, de qué tierras formaban parte del terrateniente. La casa, por ejemplo, la casa grande perteneció a los Brown, ellos eran los terratenientes, pero bueno, se les fue expropiada la tierra a partir de la reforma agraria y repartida entre los campesinos con la finalidad de potenciar actividades agrícolas, de potenciar el sector agrícola, de que los campesinos fueran respetados, pudieran obtener tierras para su explotación y además pudieran organizarse de mejor manera para evitar tratos deshumanos, que eran precisamente los que daban los terratenientes, ¿verdad? Los terratenientes trataban a los campesinos de muy mala manera. Y pues precisamente eso provocó que los campesinos se levantaran en armas y exigieran sus derechos. Bueno, chicos, en síntesis, la reforma agraria buscaba dar solución a dos problemas en específico. Repito, la reforma agraria buscaba dar solución a dos problemáticas en específico. La primera era la acumulación de tierra en unos pocos, ese era el primer problema, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños, ¿no? Eso era algo injusto para los campesinos, que no iban a poder aspirar a tener mejores oportunidades nunca, sobre todo porque los dueños de esas tierras o de esas grandes porciones de tierras eran extranjeros. Entonces pues eso provocaba el descontento, ¿no? Normal.
Y la segunda finalidad de la reforma agraria era pues solucionar la baja productividad de la agricultura o de la baja productividad del sector agrícola al no utilizar, por ejemplo, tecnologías, al no utilizar conocimiento científico acerca de la mejor manera de utilizar las tierras para conseguir su máximo potencial o para conseguir su mejor beneficio, ¿verdad? La reforma agraria no solamente se dio en México, ¿ok? Sí, México fue uno de los países, pero la reforma agraria se dio o fue un movimiento en el plano internacional, porque se dio en muchos países, se dio en países como Bolivia, se dio países como en Chile, como en Colombia, como en Guatemala, México, que es nuestro caso, como Perú, como Uruguay, ¿verdad? Así que la reforma agraria fue un movimiento internacional porque muchos campesinos estaban descontentos con la situación que había y precisamente por eso fue un movimiento a nivel internacional. Obviamente nosotros lo estamos estudiando desde la perspectiva de México porque pues es aquí donde vivimos, ¿verdad? Bueno, en virtud de estos ejidos, de estas figuras comunales con comisariados ejidales, etcétera, surge precisamente la ley agraria. La ley agraria es la que regula todo lo que tiene que ver con con la regulación, organización de las tierras campesinas. En México, la ley agraria es precisamente la que regula, organiza y estudia todo lo que tiene que ver con la tierra en el país, ¿sale? La reforma agraria es lo que tiene que ver con la tierra. La ley agraria es lo que estudia, lo que regula, lo que organiza, todo lo que tiene que ver con tierras ejidales, con tierra de campesinos en nuestro país. La próxima clase, chicos, estaremos viendo precisamente la política agropecuaria, que incluye la política agraria, ¿verdad?, para potenciar el uso y las actividades agrícolas y agropecuarias, pues el Estado, el país, ha implementado distintos programas, distintas políticas para beneficiar este sector y de eso precisamente estaremos platicando la próxima clase, chicos. Hoy vamos a dar por terminada la clase. Estuvimos hablando de la reforma agraria, de la repartición de la tierra, de los ejidos, de las comunidades ejidales. Incluso les di ejemplos de una comunidad ejidal. Les hablé de Santo Domingo. Hablamos que el reparto de la tierra o la reforma agraria no fue un movimiento exclusivamente del país, vimos que se dio en varias partes de varios países. ¿Por qué? Porque ese atropello que vivían los campesinos no fue exclusivo de México, se dio en distintas partes. Platicamos también acerca de las dos problemáticas que intentaba solucionar la reforma agraria. Hablamos de que le regula todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, que es la ley agraria. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Síganse protegiendo. La situación del COVID sigue grave. No bajen la guardia. Yo sé que a veces aburre, cansa, harta, porque así es, ¿no? El hecho de venirnos a bañar, de ponernos gel todo el tiempo. Sin embargo, es elemental, es principal, chicos, cuidarse, no solamente por nosotros, sino por aquellos que están tal vez en un grupo vulnerable y que son los que más queremos, nuestros abuelitos, nuestros papás. Entonces, chicos, pues a cuidarnos mucho y a cuidarnos bien. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Espero lo hayan entendido. Cualquier tipo de duda, ya saben que con mucho gusto estoy a sus órdenes. Por ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Cualquier tipo de duda, pues me escriben al grupo de WhatsApp y sin problema alguno por ahí les respondo. Si tienen dudas respecto a la tarea, con una llamadita basta y yo con mucho gusto los atiendo. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase.